televidentes, estamos aquí con su programa Orientación Tributaria para llevarle un programa cargado de información y con mucha tendencia. Vamos a hablar del presupuesto 2022, ya que estamos a víspera de entrar a ese próximo año. Pero sobre todo es para tratar los temas que tienen que ver con los presupuestados, los ejecutados y sobre todo lo que tiene que ver de dónde viene la fuente de los empréstitos, de los impuestos, de la producción nacional, de la internacional y la implicación del mercado de República Dominicana en los compromisos internacionales. Y para eso contamos con dos especialistas, son Ramón Mato y Ramón García. Ramón Mato es una persona que es un asesor nacional e internacional, una persona con larga data, y Ramón García, una persona bien letrada, una persona catedrático universitario, aparte de eso, una persona que trabaja el aspecto nacional e internacional. Y comenzamos hablando de la siguiente forma. En nuestro próximo segmento vamos a hablar la partida del presupuesto, cómo se ejecuta y qué es el presupuesto nacional. Amigo televidente, vamos a unas cortes comerciales. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa aquí y vamos a comenzar diciendo, Ramón García, ¿qué tú nos puedes decir nosotros del presupuesto nacional 2022 que se ejecuta? Bueno, sin duda alguna el presupuesto y ley de gastos públicos para el año 2022 es un presupuesto que desde el punto de vista político, social y por qué no hasta económico, tú puedes colocarlo con cierta incertidumbre, con cierta... ¿Cómo así, Ramón? Verlo desde el punto de vista, si se quiere, con ojerizas. ¿Por qué? Se ha preparado un presupuesto de entrada con un déficit sumamente cuantioso. Sí. El gobierno proyecta ingresos por encima de los 930 mil millones de pesos. Pero sin embargo tenemos un presupuesto de 1.214.000 millones de pesos. ¿Tú sabías, Ramón, entonces, que el anterior llegó al billón y se quedaron calladitos? Sí, entonces desde ya, ahora en diciembre, el Congreso de la Nación aprobó 284.000 millones de pesos para subsanar ese supuesto déficit. Pero ha dicho uno de los principales dirigentes del partido gobernante, el revolucionario moderno, el ingeniero Ramón Alburquerque, que el gobierno tendrá que buscar en préstamo alrededor de 5.000 millones de dólares adicionales para poder tener un presupuesto con cierta estabilidad en cuanto a los ingresos y a los gastos. Pero hay algo también sumamente importante que este terminal del año 2021 nos lo deja en la mesa de trabajo, que es la evolución de la COVID-19, la aparición de una nueva variante, que es el Omicron, que todavía a ciencia cierta no tenemos informaciones concretas de cuál puede ser el impacto de la evolución de la pandemia COVID-19 en la economía, no solo de la República Dominicana, sino en la economía mundial. Porque si usted tiene, ahora en diciembre todo el mundo está en la bulancheta, en gozadera, está en fiestas, etcétera, etcétera, y dejamos a un lado el COVID-19, dejamos a un lado lo que puede ser el impacto del Omicron en la economía mundial. Pero en 15 días volveremos a la normalidad, volveremos ya a enero, La ejecución presupuestaria no inicia de inmediato, eso es tradicional en la República Dominicana, tenemos una ejecución presupuestaria posiblemente a finales del mes de enero, comenzarán a aparecer, que quiero que no sea así, no es que yo lo quiero, comenzarán a aparecer los posibles contagiados, tanto en el país como en el exterior. Otro foco y nuevo. Podría, exactamente, quizá otra cepa nueva, otra variante nueva, nadie lo sabe. Entonces, si este gobierno ha tenido un desempeño de ejecución presupuestaria del 2021, con muchas, si se quiere, improvisaciones, se ha gastado menos de lo que se tenía proyectado gastar. Entonces se supone que por eso se llama
presupuesto de ingresos y gastos públicos del Estado Dominicano. Tú vas a gastar en base a los ingresos, tú proyectas lo que va a ingresar, y aquí es muy fácil hacerlo eso porque tenemos, nuestro sistema tributario está sumamente organizado. Tú sabes que por renovación de marbete, de vehículos, de motor, tú vas a recaudar alrededor de 3.000 millones de pesos. Claro. Tú sabes que las zonas francas, los combustibles te van a dar, el consumo de combustible en la República Dominicana más o menos se mantiene con cierta estabilidad. Tú vas a recibir tanto por los impuestos, los diferentes impuestos que tiene el combustible en la República Dominicana. Claro. Y así te puedo ir seguir detallando. Bueno, el colega Tocayo te podría abundar más sobre eso. Y así pero tú puedes ver en los presupuestos que es lo mismo, se repite. Se repite. El PIB, bueno, se dice que tendrá en la ejecución presupuestaria alrededor de un 14.9%. ¿Y su participación? Exacto, el PIB. Pero nadie ha hablado en ese presupuesto, yo no he visto el impacto que va a tener el pago de la famosa deuda eterna. Claro. No la han desglosado, porque una gran parte del presupuesto se va ¿en qué? En pago de la deuda eterna. Aunque este gobierno hay que reconocer que disminuyó, a pesar de los muchos préstamos que tomó en este año, pero disminuyó la deuda con relación a cómo la encontró en agosto del año 2020. Pero en déficit clasificado, ahí también hay que atacarlo. Claro, todos los presupuestos de los países, de los diferentes países en desarrollo o desarrollados, se manejan con déficit. Claro. ¿Tú quieres ver un presupuesto más deficitario que el presupuesto de los Estados Unidos de Norteamérica? Un presupuesto eminentemente deficitario. Claro. Pero eminentemente deficitario. Pero ellos tienen, como decía un político dominicano aquí, de poca monta, ellos tienen la maquinita de ese dinero, la maquinita de ese dólar y subsanan ese déficit presupuestario, pero está ahí. Si Estados Unidos en un momento dado tiene que pagar obligatoriamente la deuda que tiene con China y con el Medio Oriente, tiene que cerrar. Tiene que cerrar. Entonces, los déficits yo lo veo como algo normal. Ahora, si tú te endeudas, como se ha dicho en múltiples ocasiones, para tener dinero en un baúl en tu casa, en tu oficina, no tiene sentido que tú te endeudes. No. Ahora, si tú te endeudas para colocar ese dinero en el aparato productivo, en producir, en elevar la capacidad productiva del país, es otra cosa. Claro. Porque dinero llama dinero. Sí. Automáticamente. Dinero llama dinero. Ramón Mato, cuando hablamos de ¿qué cantidad más o menos el presupuesto contempla en la recaudación mediante el impacto fiscal? ¿De qué estamos hablando nosotros en esa partida? Bueno, mira, mi estimado, lo más importante es que no tanto en términos de valor monetario, en términos porcentuales, ya vimos que durante el periodo de 2021, producto de la aprobación de la ley 4620 y el proceso de amnistía fiscal, más la última resolución administrativa que implica un efecto recaudatorio, hubo un aumento significativo en el efecto de las recaudaciones. Yo entiendo que para el 2022 el gobierno apuesta a eso y más. ¿A qué me refiero? Como ya es sabido por todos nosotros, como decía el licenciado, que el presupuesto no va a tener el componente de la reforma fiscal en base a lo que era el proceso de readecuación tributario, va a tener que sustentarse o por ingresos tributarios internos o por deuda pública. Claro, entonces, ¿a qué apuesta el gobierno dominicano en base a eso? Más que en materia porcentual del numerito, por ejemplo, a la recuperación económica per se. Me explico. Es sabido para todos nosotros que durante el 2021 ha habido una recuperación económica progresiva. Eso implica más generación de ingresos y por ende más generación de impuestos a la transferencia de bienes industrializados y servicios, selectivo al consumo, impuestos derivados, también el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué procura el gobierno dominicano en ese sentido, mi estimado? Que esa recuperación económica siga de manera progresiva y sobre esa base aumentar el efecto de la recaudación de los tributos. Yo entiendo que para el año 2022 el gobierno apuesta a un aumento en las recaudaciones en base al ITEVIS por el aumento de la actividad económica, un aumento al selectivo al consumo, un aumento al impuesto sobre la renta y sobre todo a un impuesto que todos estamos en desacuerdo con él, pero que existe, que es el anticipo al impuesto sobre la renta, que producto de la desregulación de los últimos 2 periodos, como decía el licenciado, del efecto de la eliminación del mismo producto de la pandemia, porque la ley faculta a la Dirección General de Impuestos Internos a que cuando hay excepciones especiales o condiciones especiales eliminar el anticipo. Bueno, Impuestos Internos, producto de esa recuperación económica, del aumento de los ingresos, apuesta a una recuperación de recursos a través en materia del anticipo. El otro aspecto importante, yo creo que la parte administrativa y seguir reduciendo la brecha fiscal en términos de lo que es el efecto de la elusión o defraudación tributaria, como lo que es el ahorro interno en materia de tributo, claro, son los 3 elementos que yo entiendo que van a compensar
ese efecto en el presupuesto nacional. Pero hay un pilar, Yo quería decir algo con relación a abundar un poco a lo que dice el colega. Mira, sin duda uno de los grandes restos que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader para el año 2022 es el control de la inflación. Como va la situación, si se sigue a la alza los productos alimenticios, un año que ya se proyecta como preelectoral, hay un proyecto reeleccionista montado. Sí. Vemos un presidente que cada vez que sale en una semana, y por eso sus asesores de comunicación lo han retenido, le dice: presidente, no salga tanto, porque cada vez que sale promete más de 5 mil, 6 mil millones de pesos en ejecuciones presupuestarias. Cada vez que sale es así. Entonces, pero está lo que está al acecho, que puede hacer sucumbir quizás el proyecto reeleccionista, que es la inflación. Pero la inflación es la base de sustentación de la elevación de los ingresos. Pues tú porque sabes a la medida en que tú pagas un artículo más caro, pues genera más débil. Claro. Genera más débil. Entonces, ahí es que debe concentrarse el gobierno del presidente. Pero hoy en día hay muchos economistas, Ramón, que están hablando y lo están diciendo de que la inflación es un factor internacional exógeno que se somete a la economía, como decimos los economistas. En parte. Y que aquí está hablando que aquí hoy en día no se habla de producción, sino de ensamblar el pollo. Hoy en día aquí no se habla de producción de ganado, sino ensamblar el ganado, porque tienen que traer el sorgo, traer la joya, traer todo tipo de cosas. Entonces, ya los fletes están un poco más caros y muchísimas otras cosas más. Carísimo. Entonces, cuando se habla en ese monto ahí de la inflación, ellos dicen que no, que la inflación va a seguir aumentando y eso tumba gobierno, como tú lo sabes. Claro que sí. Sí, ahora bien, hay algo. En esos componentes que nosotros que estamos analizando aquí, hay una cosa muy importante, Mato, y es que si tú ves en la balanza, el ITEVIA es el renglón que aporta más a la economía dominicana en base al impuesto, y después está el impuesto a las sociedades. Ahora bien, la pregunta mía, ¿qué tú entiendes ahí en eso, tú como especialista en la rama? Por eso le decía, mi estimado amigo, que el gobierno apuesta a un aumento en las recaudaciones producto de esa recuperación económica. Claro. Me explico. El hecho de que durante este 2021 hemos tenido una recuperación económica progresiva y que se siga de manera paulativa ese efecto en el 2022 va a implicar que se generen más bienes y servicios. Al generarse más bienes y servicios va a implicar un efecto de una mayor circulación en materia económica que va a provocar el efecto del traslado de ese impuesto que usted dice, que todos sabemos que es el impuesto que capitaliza la economía, que es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Ahora, ¿qué pasa? No solo con ese aumento de la actividad económica se nutre el efecto de la recuperación de la misma, sino que debe de haber un efecto correctivo en materia de defraudación tributaria que permita que esos recursos que se diluían en materia impositiva en el camino puedan servir como una parte de ahorro interno para poderlo introducir en la economía. Vimos en la semana pasada, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, donde el Ministerio de Turismo anunciaba un ahorro de unos 400 millones de pesos en materia de una reestructuración de proceso y procedimiento con relación al desarrollo de sus funciones y de sus actividades. Lo mismo debe pasar no solamente en materia tributaria, sino con todos los entes económicos de nuestra nación. Si nosotros logramos, por ejemplo, que ese flagelo que nos ha impactado tanto, que se llama corrupción, por ejemplo, que en vez de que se vayan a los bolsillos de 2 o 3 personas, entren en la economía, va a implicar un efecto de ingreso de recursos que no necesariamente tengamos que tomar préstamos o aumentar recaudaciones, sino eficientizar el manejo de las mismas para fines de obtención de ingresos. Se habla de algo también ahí mismo que es muy importante, y este es un programa apolítico, aquí la política no tiene cabida en la parte técnica, y tenemos que mentarlo así para poder hacer hincapié en lo que vamos a decir, que en los gobiernos que hubo aquí un auge más fuerte fue el gobierno del presidente Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque fue cuando vino la Barrigor aquí, que es la única empresa de importancia que ha llegado al país en los últimos 20 años. Sí. Y el metro tuvo su gran crítica y tuvo el metro ahí. Y ciertos peajes que tuvieron que hacerse, ¿no? Aquí cállese que está hablando de peajes de sombra, ese tipo de cosas. Aquí eso tuvo que hacerse y se hizo, y se pagó. Porque aquí los 3 partidos principales están metidos en eso de los peajes de sombra. Ahora bien, según dicen algo importante, y es algo que dice, Ramón, y tú que tienes mucha data, en los últimos años dicen que, aparte del presidente de Leonel Fernández, aquí los otros presidentes, lo que han hecho ha sido parche, pero ha visto una inversión agria en cuanto a la economía se refiere. Entonces, en este presupuesto de ahora, que no hemos contemplado ni una venta, ni una empresa nueva, ni nada, que son de los entes que mueven, a los motores, ¿cómo se aplicaría esa inflación que tú mencionaste ahorita? Bueno, mira, la inversión pública
sin duda alguna, en este año que casi finaliza, como yo decía hace un momentito, pues no llenó las expectativas. No se invirtió lo que se tenía proyectado de invertir. Para el año 2022, tú podrías decir, bueno, está presupuestado ahí, pero vamos a ver la ejecución. La ejecución como tal, porque el mejor testigo de los hechos es el tiempo. Eso es verdad. Es el tiempo. Tú puedes proyectar hacer tales y cuales cosas y no ejecutarla luego, pero buscar cualquier argumento para decir por qué no lo hiciste. Nosotros decíamos hace un momentito de la incertidumbre que cierne, que se proyecta en el mundo sobre la evolución de la famosa pandemia COVID-19, que no podemos decir que tendrá estabilidad. Claro. No podemos decir, ahí tenemos, por ejemplo, los rebrotes en Estados Unidos, en Europa. Que vienen para acá. No, pero claro, ya están aquí, no es que vienen aquí, no es que vienen para acá, están aquí. Lo que pasa es que quizás por razones estratégicas, el eslabón fundamental de la economía dominicana, ¿cuál es? El turismo. Entonces tú no puedes dar a conocer cifras que realmente sean preocupantes. Y con eso de la pandemia, todos los gobiernos, el gobierno del presidente Danilo Medina, que fue donde se ingresó la pandemia aquí al país, como este gobierno, todos le han mentido al pueblo. No se le dice la realidad, por el impacto que esto puede provocar en un momento determinado, se pueden sacar informaciones, se pueden obtener. Yo recuerdo muy bien en enero del año que casi concluye. En diciembre, tuvimos un diciembre atípico, diciembre del año 2020, un diciembre eminentemente atípico. Pero se hicieron sus fiestecitas, se hicieron su cancito, su compartir. En enero de 2021, el presente año, vimos cómo comenzaron poco a poco a aparecer, a subir las cifras de los infectados de esta terrible pandemia. Esperemos que no, que en el año 2022, que está al doblar la esquina, no ocurra eso, que continúe estable para, como decía el colega, el turismo siga aportando recursos, moneda dura, a la economía de la República Dominicana y que la economía continúe su crecimiento, porque aquí hay una plataforma creada en materia económica que se creó en los gobiernos que han gobernado los destinos de la nación en el presente siglo. Comenzó a cuajarse ya en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, donde se crearon bases muy sólidas para la estabilización tributaria, donde se fundió la Dirección General de Impuestos Internos con impuestos sobre la renta. Se creó la DGI, que ha tenido su impacto positivo en la nación. Se comenzó cierta institucionalización del país. El gobierno del presidente Hipólito Mejía, bueno, vamos a decir, no tuvo grandes aportes en esto, pero lo dejó ahí. Claro. En 2004, el renacer, la vuelta al poder del presidente Leonel Fernández, pues se crearon una serie de leyes y, como decía el colega, pero muy importante, la famosa ley 340-06 de contrataciones públicas, que ahora... ¿Qué fue con Leonel Fernández? Exacto, en el 2006. Claro. Que esa ley es fundamental para lo que decía el tocayo, colega. Vital para la economía. Esa ley es el control de Estado. Punto es el punto neurálgico donde empieza la esencia de todo. Claro, porque si tú, por ejemplo, logras reducir a la mínima expresión el flagelo de la corrupción, de lo que se escapa, de lo que se sobrevalúa, que al Estado el que más le cuesta. Tú vas a comprar este teléfono celular en el mercado, te cuesta 10 pesos. Si lo va a comprar per se Santiago García, pero si lo va a comprar el Estado, no, espérate, ahí hay que sacarle lo de fulanito, en vez de 10 pesos cuesta 200. Así es. Imagínate, entonces, ¿por qué tiene que aumentar? El lapicero para firmar, que costó 200,000. Pero no hay problema, no hay problema. Tú dices, bueno, cuesta 200 pesos en tal negocio, yo no voy a comprar ahí. Pero la persona que quiere que esa compra se dé, ¿qué va a hacer? Claro, a motivarla. Te busca 5 cotizaciones superior a los 200. Y ya está cumpliendo con la ley. Claro, 340 y 106, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es el gran reto del presidente Luis Abinader para el año 2022. Controlar lo que decía el colega, ese flagelo que se llama corrupción, pero controlarlo de verdad, porque por ejemplo hemos visto, sin politizar el tema, hemos visto de instituciones, de funcionarios, y no lo destituyen por santo. No. Supuestamente lo destituyen porque han cometido irregularidades en sus funciones. ¿Cuál de ellos está sometido?
En la lotería solamente. Solo en la lotería porque eso fue algo, eso fue robo a mano armada. No, eso fue un robo, nada más faltaba que se exhibieran los fusiles y la pistola. Eso fue un robo, Solo faltó. Sí. Pero por ejemplo, con todo el respeto que me merecen dos distinguidas damas, pues, siento mucho respeto, por lo menos las dos ex titulares del Ministerio de la Juventud. Claro. La última que sucumbió. ¿Qué investigación se está haciendo ahí sobre las compras, supuestas compras que se hacen ahí? Ninguna investigación. Entonces, eso debe el presidente no solo enviar una señal de destituir mediante decreto a cualquiera que se salga de las líneas de él, sino también someterlo judicialmente, porque eso es lo que en verdad va a controlar ese flagelo de la corrupción. Hay algo importante y se dice que es lo siguiente: con la ley de estado de emergencia, aquí se cogió préstamo. Se buscó el pasado prestado. gobierno y también, por eso se quería seguir ese estado de emergencia. Sí. Ramón, tú que tienes larga data, con la ley de estado de emergencia, aquí se buscó prestado, aquí se empeñó, se empotecó el país, se requete saqueó. ¿Qué se hizo con eso? No sabe cuántos millones fueron, porque es una ley discrecional del presidente y no verificable. Sí. Ahora, la pregunta mía es, ¿todo ese dinero en qué se invirtió? Bueno, ahí está lo que yo decía. De este año 2021 hay mucho dinero que no se va a gastar, que por suerte el colega que es experto en finanzas sabe que se incorpora a las arcas del Estado y se coloca en el presupuesto y ley de gasto público del 2022. ¿Por qué no se gastó una gran parte del presupuesto? Justamente por esto, por lo que tú acabas de decir. Se priorizó la salud, que es vital. Claro. Vital, la salud es vital. Sin salud no hay nada. Si no tenemos salud, los tres que estamos aquí, no podríamos estar sentados aquí. Sí. Entonces, se priorizó la salud, vital. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Luis Abinader? Que debe ser reconocido por la población. Nos sumergimos en un proceso de inoculación, de vacunación, que era necesario. Vital para el renacer de la economía. Y por eso tenemos en el último cuatrimestre del presente año 2021 que la economía aumenta. Hay una recuperación. Hay una recuperación sustanciosa, vamos a decirlo así, sustanciosa, porque no podemos ser mezquinos al César lo del César. Claro. Entonces, pero si no se establecen esas medidas desde el inicio de este año 2021 de inocular a la población, no se sabe cómo estuviéramos. Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? Los estados de emergencia, como tú bien dices, se usó políticamente en el pasado gobierno y se usó políticamente es el pueblo quien desmonta el estado de emergencia. Pero si a gusto fuera, todavía estuviéramos en estado de emergencia, claro, porque el estado de emergencia le da libertad plena, le da holgura al gobierno para actuar a discrecionalidad, como dicen. Entonces, en el área de la salud, recuerda cuando se quiso comprar jeringas, pero sumamente sobrevaluada, claro, pero era para usarse en la inoculación. Sí. ¿Quién iba a objetar que no se compraran esas jeringuillas? Nadie. Para inocular, nadie. Pero se lo costó el puesto a un hombre honesto, un hombre muy honesto, el doctor Plutarco Arias. Creo que uno de los ministros, de salud pública que hemos tenido, neumólogo, capaz y con honestidad. Pero lamentablemente se le fue de la mano el control de la institución que pusieron bajo su responsabilidad. Y se quiso, por suerte, se cercenó esto. El tercer presupuesto más codiciado de la nación. Pero claro, en la educación, espérate, en la educación 253.000 millones de pesos. Sí, tiene presencia a nivel nacional. ¿Qué va a hacer ahora? Incide en todo el espacio nacional. Claro. Hay escuelas en todo el país. Sí, sin duda. Mira, hay dos aspectos importantes con relación a la recuperación económica. Uno de ellos, para mí, que fue vital, fue lograr incentivar la economía en términos de que los entes económicos empezaran a producir bienes y servicios. ¿Cómo así? Eso es lo primero. Segundo, aunque hemos tenido una inflación acelerada en términos de del último año, producto de que llevamos desde un 2% que teníamos hasta llegar hasta un 9% en el primer semestre del año, tenemos que también entender que hay factores exógenos que producen ese aumento. Ustedes saben muy bien, como decía Santiago ahorita, cuando un flete de China me costaba $3,000, me está costando $15,000. Claro. Obviamente, ese costo se le transfiere al producto y por ende se le transfiere al cliente. Pero si analizamos de manera fría el efecto del comportamiento, vemos que aunque ha habido un efecto inflacionario en aumento producto de esos factores exógenos, también ha habido un comportamiento moderado en lo que es el efecto de cambio. Y eso habla mucho de la estabilidad de los entes económicos.
¿A qué nosotros debemos apostar, por ejemplo? A que esa recuperación económica sea extensiva y progresiva, porque eso va a ayudar a que el mundo se estabilice en materia de actividad económica, y ese sobreprecio que se está pagando producto del déficit de producción, donde los países que más recursos tienen, los países más grandes, acaparan la mayor cantidad de bienes y servicios y por ende nos afecta a países de en vías de desarrollo como nosotros. Entonces, yo entiendo que en la medida de que se pueda ir corrigiendo el efecto de el COVID-19 y que las nuevas cepas nos sigan impactando de manera lesiva a toda la humanidad, eso va a implicar que a nivel mundial todas las economías empiecen de manera progresiva y de manera estable a lo que es su producción habitual. Al exceso de oferta, entonces la demanda se estabiliza y eso va a provocar que en materia económica, por ejemplo, en el caso de nosotros, podamos estabilizar el efecto inflacionario. El otro punto con la inflación, que no es menos importante, es que como país nosotros tenemos que entender, y ustedes lo saben, a que debemos de tener un relanzamiento que desde la Estrategia Nacional de Desarrollo se ha venido pujando para fines de incentivar la producción local. Nosotros tenemos que ser autosuficientes localmente. Es imposible que en República Dominicana nosotros paguemos un plátano por encima de 10 pesos. Es imposible, ustedes lo saben. O sea, un país meramente agrícola. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente creativos de que por lo menos la seguridad alimentaria nosotros tenemos que producirla. Claro. O sea, que los factores que nos provoquen inflación no sean aquellos que nosotros controlemos, que sean aquellos exógenos, porque eso no lo vamos a poder controlar. Pero yo me gustaría abondar algo a lo que usted dice. Sería importante también que no solo los renglones alimenticios, sino también los alimentos que consumen los animales, las aves que consumimos. Porque como decía Santiago, aquí tenemos un mundo de ensamblaje. El pollo se ensambla, el ganado vacuno se ensambla, el cerdo se ensambla. ¿Pero por qué? Porque como muy bien dice el colega, se descuidó la producción local. Por ejemplo, tú sabes, las tierras... Se apostó al commodity. Aptas, exacto, las tierras aptas para el cultivo de maíz que existen en el sur, en nuestro dorado sur del país. Están baldías. ¿Pero por qué? Porque era más cómodo comprarle maíz a los productores estadounidenses. Exacto. Se apostó a esa economía de casino, que no es mala, pero es peligrosa. Pero es peligroso. Por ejemplo, aquí se dejó de producir maní, como oleaginosa, productora de un aceite comestible de alta calidad. Sí. Claro. El aceite de maní, uno de los aceites. Y de producción local. Exacto. Anteriormente eso era de producción local. Mercasí. Aquí estaba la manicera y el lavador. El famoso aceite del manicero, que desapareció prácticamente de los mercados. Ahora lo he visto en otra modalidad. Pero eso se compra aceite a granel y aquí lo que hace es que se envasa. Sí. Que se envasan, plantas refinadoras. Eso, como dice, es vital para el desarrollo de la economía. Volver a desarrollar la economía local en producción de alimentos para las aves, los animales domésticos de consumo y para nosotros mismos. Un huevo, por ejemplo, escúchame que me extienda, un huevo aquí. El huevo que consume el turista que viene al este de la República Dominicana. ¿Tú crees que ese huevo lo ponen gallina de la República Dominicana? No. Ese huevo lo traen de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque los dueños de esas instalaciones hoteleras temen a que puedan contaminarse un turista con salmonelosis. Dice, no, espérate, yo tengo que comprar un huevo certificado de calidad. ¿Y dónde? En Puerto Rico hay granjas ponedoras de esos huevos que consumen ahí en el este. Certificada, que para eso. Entonces, ¿por qué aquí nosotros no podemos tener la certificación de esos huevos? Claro. Y sacarle más provecho al turismo. Porque el turismo no es solamente cobrar la tarjeta de turista, sino es también tú tratar de conseguir lo que va a gastar ese turista, lo que se gasta en manutención de ese turista. Que los alimentos que consume ese turista sean de producción local. Y que eso provoque, como sabemos, un efecto multiplicador en el sistema económico dominicano. Porque es que cuando tú logras que todos esos bienes y servicios que demanden esos ciudadanos que vienen a disfrutar no solamente del sol y de la playa, también sean de consumo local en su totalidad, como es posible, nosotros vamos a lograr, primero, una estabilidad económica. Y segundo, que esas fuentes de obtención de recursos que van a ese presupuesto público, hermano querido, no sean tan dependientes de financiación externa. Así es. Pero que, Ramón, pero que eso que tú dices tiene un matiz tan fuerte en la economía, que aquí se negoció habichuelas por petróleo y nunca se le dio. Pero peor aún, oye, de cara ahora a enero, se estaba en discusión el asunto de el arroz, del arancel para el arroz, si se liberaba o no el arroz que viene de Estados Unidos de impuestos. Un lesivo golpe a la producción local de arroz. Claro. Que hay muchos países que la mantienen fuera y la dan como donación.
Amigo televidente, vámonos al corte comercial y retornamos en breve. Así que nos vemos en el próximo segmento. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Televidentes, estamos de vuelta con el programa Orientación Tributaria, cargado de información con un tema muy bueno que es el Presupuesto Nacional de la Nación 2022 y su implicación en los tributos de la República Dominicana. Como tú decías, Ramón, ahorita, la República Dominicana, hoy en día sus commodities están acabando, porque por ejemplo, vemos un Valle de San Juan que está ahí, vemos lo que es ese granero del sur, que como se llamaba, esa Valle de San Juan, pero más fuerte lo que conlleva a la producción de lo que tiene que ver ese Gran Valle que moja el Yuna entero hasta desembocar aquí en Sánchez. Y lo vemos ahí que está perenne, como decía Ramón García. También quieren forzar con producción arrocera que quieren traer al país. Cuando esos commodities vienen, que golpean el país fuertemente, y vemos que lo que es casino y playa. Entonces, si la economía se ajusta a la producción nacional, bajaría un poco y quizás los impuestos podrían ser un poco más y digerible. Por ejemplo, aquí tuvo una pandemia que le gustó mucho al presidente porque en plena pandemia se aplicó una ley, Sí. una ley de recaudación, que eso fue como que dice un hijo en medio de un parto forzoso. Sí. Ahí querían aprobar también una reforma tributaria. Pacto fiscal. Sí, Que conversamos de eso. sí, claro que sí. ¿Tú crees que sería posible en el 2022 para complementar ese presupuesto, que no sabe dónde va allá ese dinero, que hiciera una reforma tributaria? Mira, excelente pregunta. Más que una reforma tributaria per se, yo entiendo que el gobierno va a seguir insistiendo con esas inserciones administrativas, como es la recién aprobada resolución para fines de recaudación complementaria, que es una resolución administrativa interna, que en adición a la ley 4620 de la ley de amnistía, establece una eliminación de recargo de intereses para fines de pagos únicos. Claro. Yo entiendo que esa flexibilidad se va a mantener en el año 2022 de diferentes formas y haciéndole acotación al colega, Claro, sí. de diferentes variantes. ¿Por qué? Porque es inaplicable el pacto fiscal para este 2022 bajo el esquema que estamos. Nosotros vimos que el gobierno no se temperó al efecto del llamado el clamor nacional del pacto fiscal por lo que implicaba en términos perceptivos y en términos mediáticos. Claro. Pero hay una necesidad vital que es el efecto de que hay que seguir recaudando. Entonces, esa recaudación no puedo hacerla por vía legal, pero sí por vía administrativa. Claro. Entonces, que es más agresiva. Claro, sin dudas, no, y de una u otra forma, nosotros sabemos, usted como economista, que da menores facilidades en términos tangibles, sí. pero existe. El otro aspecto, que es por donde yo le dije a ustedes que yo creo que el gobierno va a enfocar el 2022. Recuérdense que este aspecto de recuperación económica en el 2021 tiene que transferirse y traducirse obligatoriamente en un aumento en la actividad económica, por ende un aumento de la presentación de ingresos, por ende un aumento de la transferencia de ITEVIS y por ende en un aumento de la generación de renta, impuestos y anticipo y otras variables. ¿Qué implica eso? Que para que sea efectivo no solamente va a ser generar el impuesto, sino es que los mecanismos de vías de acceso de que ese tributo llegue a las arcas públicas sea efectivo.
pero después de que esté dentro de Asarca, como decía el colega, Y Tocayo la ve. sí, nuestro colega y Tocayo, que haya una distribución de ese gasto de manera efectiva en términos de que se sepa de manera eficiente la distribución del uso de esos recursos. Por ende, yo entiendo que el efecto de la recaudación impositiva por vías alternas va a ser indispensable en el 2022. Eso es así. Ramón. Mira, indudablemente que lo que dice el colega y Tocayo, muy bien dice, el gobierno tiene en la cancha varios escenarios ¿Cómo cuál es, Ramón? que si lo aprovecha puede tener un presupuesto, si se quiere, holgado, sin acudir a tantos préstamos. Por ejemplo, la recaudación por concepto de derecho a circulación de vehículos de motor. El gobierno, administrativamente hablando, ha introducido poco a poco el cobro del derecho a circulación de las motocicletas, de los motores. Que no estaba. Eso no, son 600 pesos. Y de una u otra forma ha eficientizado el procedimiento. Exacto. Para fines de que todo entre al corral, como decía. Sí, claro. Son 600 pesos que se le cobra a un joven, al propietario de una motocicleta, para regularizarlo. Pero de un producto que es de presencia nacional. Exactamente, porque tú tienes más de 2 millones de Sí, motocicletas señor. que circulan en todo el país. Entonces, si tú multiplicas 2 millones por 600, te va a dar una cantidad muy buena. Claro. Pero eso para regularizarlo. Pero el gobierno no ha dicho todavía si va a cobrar derecho a circulación de esa motocicleta en el próximo año 2022. No lo ha dicho todavía. Sí. Que posiblemente, administrativamente hablando, la Dirección General de Impuestos Internos diga, bueno, derecho a circulación de la motocicleta, 500 pesos. Que tiene mucho tiempo que no se cobra eso. Sí. ¿no? Y ahí eso va a las arcas del Estado, como muy bien dice el colega. Entonces, hay otras cosas que podría muy bien hacer el gobierno de manera administrativa, pero se descarta de golpe y porrazo que pueda haber una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque este país eminentemente no muy bien pasan las elecciones, ya estamos pensando en las próximas elecciones. Y aquí lo que se está pensando es en las elecciones del año 2024, querer ser monedita de oro, que le caiga bien a todo el mundo. Por eso tú ves que el gobierno hasta anunció el día pasado, que recibió en el Palacio Presidencial a una asociación de motoconchistas, mototaxistas, y le va a facilitar incluso combustible subsidiado al Estado Dominicano. Porque lo que estamos pensando es 2024. Sí. Entonces, pacto fiscal, reforma fiscal 2022, inexistente. No hay condiciones. No hay condiciones para eso. Cuando un gobierno está en condiciones de acudir a este tipo de reformas, un poco, si se quiere, grotescas a veces y rechazadas por la población, pero necesaria, cuando inicia, y el gobierno desaprovechó la gran oportunidad porque no podía hacerlo. En medio de una pandemia asume el control de la Teníamos el administración efecto pública, pandémico. 16 de agosto del año 2020. Sí. ¿Quién se atrevía a hablar de reforma tributaria? El gobierno del presidente Danilo Medina en el 2012 hizo su reformita fiscal. No fue así. Tú sabes más que yo, porque tú eres de la grata. Una reformita. Leonela dejó estructurada. Sí. La mejor reforma que se ha hecho aquí en el país, Sí. y tú lo sabes, Sí, tú me la- sí. que tú estuviste presente en eso ahí. Sí, sí, sí. El presidente Fue- Medina lo que hizo fue aplicar el Sí. efecto de la estructuración que hizo el presidente Fernández. Sí, el presidente Fernández hizo la mejor reforma tributaria aquí, porque hay que reconocer La más integral. Sí. a cada quien, la más integral, que abarcó aduana y la renta. Pero déjame decirte algo del presidente Danilo Medina. Se aprueba leyes en el Congreso de la Nación para sincerizar, si se quiere, y a mí me gusta ese término, el derecho al pago a circulación de los vehículos de motor en base a la cilindrada, en base a la marca. Sí. Porque es injusto que tú tengas una Mercedes-Benz del año 2015, con 6 años de uso, ¿verdad? O sea, Mercedes-Benz, 8 cilindros, te paga igual que un Toyota Corolla del año 2015. Es injusto, inequitativo. ¿verdad? Es injusto, ¿no es así? Es Claro injusto, que ¿no es así? mira. ¿Por qué? Porque contamina más ese vehículo, Sí. consume más combustible Sí. ese vehículo. Ese efecto complementario va a ser sustentable en el tiempo cuando nosotros entendamos como país, como nación, de que si hubiésemos encaminado todo lo referente a la parte económica sobre la base de lo que establecía la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ustedes saben lo que implicaba en términos de estructuración de estrategia. Que Sobre se todo acude ese a plan. ella cuando le conviene a ciertos sectores. No la guarda. O sea, Así. el principal efecto que planteaba la Estrategia Nacional de Desarrollo era un efecto sostenible a 20 años. Tenemos que empezar a planificar, no el efecto inmediato, ni mediático, Así ni es. transitorio. Tenemos que pensar a futuro. Todos los grandes planes se llevan tiempo, ustedes lo saben. Eso es así. Primero. Segundo, nosotros tenemos que como país entender que tenemos que diversificar el portafolio de ofertas de bienes y servicios. O sea, esa estaticidad que hemos tenido por todos estos años, tenemos que diversificarla. Santiago decía algo muy importante ahorita,
en materia agrícola, que es nuestro fuerte, porque somos un país meramente agrícola, que nosotros tenemos un país que nos podría permitir producir una diversidad de productos agrícolas dependiendo de la zona geográfica en que se produzca. Porque si el fuerte del sur de nosotros son los víveres, entonces nosotros tenemos que producir víveres en el sur. Pero donde haya frío tenemos que producir fresa, manzana. Por ejemplo. Tercer aspecto, nuestro principal socio comercial es Haití. Exacto. Por la cercanía. Y está ahí siempre. Por el consumo. Y que no tenemos que tener un flete de China a República Dominicana para llevar los bienes y servicios, que tenemos que cruzar una frontera. Entonces, nosotros tenemos que como país... O colocarlo en la frontera ahí, sin cruzar. Ser lo suficientemente estratégico de que esa cantidad de recursos que no se están recibiendo de manera directa entren al presupuesto público. Pero que no se pague impuestos. Lo que pasa es que es un efecto no planificado, hermano mío. Claro, eso es verdad. Porque debería ser un efecto comercial con cualquier país del mundo. Claro que sí. Eso es así. Amigo televidente, no nos corte comercial y nos damos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos aquí de vuelta en un programa de orientación tributaria cargado de información y muchas veces dice que el tiempo entre técnico especializado dura poco. Ramón, hoy en día se está hablando que hay de que una eutanasia eléctrica, que están entrándole a uno el aumento de la factura eléctrica como si fuera un suero para uno morir. Y hoy en día dicen que se está desmontando, se están vendiendo plantas, se están haciendo negociaciones. Nosotros queremos saber, tú que eres un especialista en esa área y has manejado ese tema de la médula ósea. ¿Que la conoce? Claro que sí. ¿Qué se dice de eso? Realmente en el presupuesto no hay nada sobre esto. ¿Cómo va a ser, Ramón? No hay nada sobre esto, no se habla del sector eléctrico. El sector eléctrico debe crecer alrededor de 150 megawatts anualmente. La última inyección que se hizo, la demanda interna. La última inyección que se hizo al sistema eléctrico es la puesta en funcionamiento de Punta Catalina, 730 megawatts, la cual la satanizaron. ¿No estaba parado los otros días? Sí, la satanizaron, esta gestión gubernamental la politizó, la satanizó, la dejó ahí al lado, como para pretender luego venderla como vaca flaca. Ya. No es lo mismo usted vender una vaca saludable que vender una con vaca buen flaca. Pasto y todo no, una vaca flaca. Y gorda. Entonces, se amenazó en septiembre, si mal no recuerdo, de este año 2021, de vender la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Gran parte de las acciones. Después, el mismo que habló de eso, él se autodesmintió, que es el director de presupuesto, mi amigo José Ríos Presbó. Él mismo se desmintió, se autodesmintió. Pero después que lo dice, ¿y eso? Sí. ¿Por qué? Porque realmente, si eso se hacía, era un gravísimo error. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la materia prima de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana? Es el agua. Es el agua. Claro. La inversión grande se hace con préstamos. Todas esas presas que se han construido en el estado, en el país, en la República Dominicana, son con préstamos. Pero son de los préstamos que se pagan tranquilamente. ¿Y el retorno? Como el caso de Punta Catalina. Punta Catalina, muy bien, se construyó a un costo
todavía que no se ha dicho con exactitud cuál es. Vamos a esperar la auditoría. Pero, vamos a esperar la auditoría. Pero Punta Catalina le produce un ahorro anual al gobierno dominicano. Eso Oye, pone mucha gente sin dormir, no digan esa palabra mucho. Oye, le ahorra al gobierno anualmente alrededor de 500 millones de dólares. Claro. Porque la energía que se produce es más barata, no la come de combustible. La más barata. Pero hay algo que está incierto para el año 2022. ¿Qué hacer con la empresa de distribución eléctrica del país? ¿Qué Hay de hacer, sur, Ramón? de norte. ¿Tú que conoces eso? ¿Qué hacer con eso, Ramón? Porque tú lo conoces muy, Bueno, muy bien. se eso. estatizó por producto de que el sector privado no demostró eficiencia. Porque el Ya. sector privado se sentó a cobrar los subsidios. Pues está bien, ahí está bien a cobrar los metido. subsidios. Ahí está. Estaba ahí metido el rey, ¿qué pasó con Exacto, ahí está en función. Por ejemplo, de las 3 distribuidoras actuales, ¿cuál es la que tiene mayor eficiencia ahora mismo? Es el sur. ¿Por qué? Porque la dirige Milton Morrison. Milton Morrison es una persona que conoce a carta cabal del sistema eléctrico. Conoce las debilidades. Exacto. Sabe por dónde atacar. Fue representante del sector empresarial. ¿Conoce las debilidades? De la ADIE, conoce las debilidades y las fortalezas. Pero dice Marancini, que está ahora ahí, que No, él que domina eso. En Punta Catalina, un fideicomiso, el No sé famoso si que- fideicomiso, di Punta que- Catalina. Pero lo que se dice es que se está preparando todo el muñeco para luego, en el transcurso del año 2022, decir, bueno, el país no puede seguir cargando con este déficit del sector eléctrico. Vamos a venderlo. Tradicionalmente todos nosotros sabemos que la privatización ha sido un fracaso en este país. Claro que sí. Y nosotros entendemos Y mucho apostamos. más, escúchame Ramón, mucho más en esa área. Claro, sin duda. Eléctrica. Nosotros apostamos y entendemos que el Estado tiene que ser autosuficiente, tiene que ser autogerenciable. Porque si funciona en otras áreas, ¿por qué no funciona en el Estado? Claro. Hay un aspecto importante que usted planteaba, que es el efecto del subsidio. Bueno, mire, de manera malsana, tradicionalmente lo que se provocaba era que se daba un subsidio a esos sectores para fines de sustentación. No debe ser así. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser lo suficientemente productivo, que genere energía que pueda ser optimizada en términos de uso, pero también pueda ser rentable en términos de negocio. Y cualquier efecto en materia de pérdida sí puede ser compensado en base a un estudio previo. Hay un aspecto importante en materia de electricidad que el colega aquí y él lo sabe, que es que debemos de ir de manera progresiva cambiando la matriz de generación, porque la matriz de generación que teníamos hace 20 años no puede ser la que tenemos hoy día. Se ha diversificado bastante. Sí, claro. Ya estamos casi llegando al 25% de energía renovable. No, y sobre todo apostar a futuro, por eso le hago mucho énfasis a ustedes dos, que son dos personas inteligentes, al efecto de la planificación. ¿Por qué? Porque si el futuro en materia de generación eléctrica es la energía eólica, la energía limpia, tenemos que apostar a eso. Porque si no empezamos hoy en vez de pero eso no te da energía de potencia. Sí. No te da energía de potencia porque, por ejemplo, la energía eólica, la fotovoltaica, te da energía, si se quiere, para encender un video, pero no energía de potencia que ponga a funcionar el aparato productivo. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, yo digo pero sin embargo tenemos... complementar la fuente de generación. Sí, tú sabes cómo estaba la dependencia de la generación de energía eléctrica en el año 2012, un 65-35. El 65% era con derivado del petróleo. Sí, 65%. extremadamente caro. Ahora estamos por debajo de un 35%, porque se ha inyectado mucha energía eléctrica. Y desmontarlo. Sí, se ha inyectado mucha energía eléctrica con gas natural, Sí. con carbón, mineral ahora pulverizado, el caso de Punta Catalina. Sí. El 35% de la energía eléctrica que se pone en línea, si Punta Catalina funciona a toda capacidad, sería proveniente de Punta Catalina, el 35%. Eso es eficientizar un sistema. Claro, eso es eficientizar y eso conllevaría que el país, si se optimiza el servicio, el funcionamiento de Punta Catalina, si no se politiza para querer venderla como vaca muerta, como decíamos hace un momentito, como vaca flaca, pues podríamos tener mayores beneficios. En vez de los 500 millones de dólares en ahorro anual, en la producción de energía eléctrica, podríamos tener 700, nosotros 600. somos testigos que ya las sociedades cambiaron. Claro. Y estamos cambiando. O sea, aquí el que no haga las cosas claras en este país va a tener que hablar con este pueblo español y al paso. El que no se montó en el carril se Sin quedó. duda. Así es. Ramón, en una síntesis apretada, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano sobre la ejecución presupuestaria del año 2022 y su repercusión en lo que vienen siendo los impuestos dominicanos? Bueno, la ejecución presupuestaria del año 2022, podríamos decir, tal y como decíamos al inicio, que para mí personalmente, tiene ciertos factores no identificables ahora. Se cierne algo incierto sobre esa ejecución presupuestaria. Porque iniciamos, como decíamos, con un déficit sumamente significativo entre las recaudaciones y los gastos. Ya de por sí tú estás caminando a San Juan de la Maguana con un vehículo, con combustible no suficiente para llegar a San Juan de la Maguana, con la esperanza de abastecerte de combustible en Asua.
o en Baní, tiene que seguir hacia adelante. Entonces, ese es en síntesis para mí el presupuesto del año 2022. ¿Qué tú nos puedes decir a nosotros, Mato, el pueblo dominicano, sobre, en síntesis, lo que es el presupuesto del año 2022 y su incidencia en la economía dominicana y en las recaudaciones fiscales, tú como experto en la materia? Bueno, mire, mi estimado amigo, mi recomendación es que, independientemente de la estructuración de cómo se edificó el presupuesto público, nosotros como país debemos de ser lo suficientemente efectivos en lo que es el gasto, para fines de que todo aquello que no sea de manera importante podamos focalizarlo en aquellas áreas productivas y generación de recursos. Yo entiendo que el presidente de la República está dando señales muy claras de cuál es el mensaje que se lleva en términos de lo que es las contrataciones, compras, manejo de uso de los recursos públicos y demás. Y el tercer aspecto, que para mí no es el menos importante, también nosotros como nación tenemos que entender que el mundo cambió y que debemos de ser lo suficientemente austeros como personas, como individuos, para que eso se transfiera a un bienestar colectivo. Ramón, de parte de la Organización Tributaria, te damos las gracias. Hoy mi compañero y coproductor Ramón está un poquito aquejado de salud y no puede estar ¿Otro aquí. Ramón? Sí, otro Ramón. Ramón. Iba a ser el programa de Claro los que Ramones. sí, los Ramones. Aquí siempre hay muchos Ramones. Y a mí me llena de orgullo eso, así que nos damos las gracias por estar con nosotros. No, aquí. las gracias a ustedes por haberme permitido estar del lado opuesto al que siempre estoy. Porque siempre estoy ahí sentado. Claro. En la producción. Tenía que decir, en la este programa es tuyo, tenía que decir. Siempre estoy en la producción. No, teníamos que aprovechar el que hace preguntas soy yo y ahora me hicieron preguntas a mí. Qué bueno que sea así. Gracias y gracias también al colega Tocayo por haberme permitido compartir este escenario con ustedes. Y al pueblo dominicano, pues desearle unas felices fiestas, que recuerden muy bien que el mundo no se va a acabar ahora, en este año 2021, que en pocos días iniciamos un año 2022 que, como siempre, cargado de esperanza, de cosas positivas, porque queremos que sea así. No auguramos que sea un año difícil, muy por el contrario, queremos que sea un año positivo, de progreso, de paz y tranquilidad, ante todo. ¿Y tú sabes algo? Que yo nunca hablo mucho delante de los maestros. Te corresponde despedir el programa. Bueno, pues, aquí, bueno, pero vimos. Bueno, será hasta una próxima entrega de orientación tributaria, con la conducción de distinguidos colegas de la comunicación. Esperemos pues que sigan respaldando este paso. Hasta una próxima entrega. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.